Bueno, pues estos carros son mis. Desde aquí voy a salir, porque está el parking petadísimo de coches. Y nada, parqué aquí cerca. Y voy a empezar a subir en una hora. Tengo 21 kilómetros todo recorrido todavía. Y nada, tengo que apurarme porque está el día mega chungo, ¿eh? Así que a ver qué tal se me da. Bueno, mirad qué guapo, el río Dobra. Guapísimo, ¿eh? Bueno. Voy a pasar al otro lado. A ver si puedo pasar. Mirad qué chulada, qué chulada. Por aquí, por esa senda de ahí, creo que está la vía de San Vicente. No se puede ir en bici, ¿eh? Hay que, al final hay un pateo largo al final, pero estaba guapísimo. Bueno, mirad qué guapo el puente romano este de aquí. Voy a echarle una ojeada por dentro, seguro que se puede. Bueno, la verdad es que para andar con calas por aquí, mal asunto, ¿eh? Pero bueno, voy a asomarme aquí un poquitín. No estoy a profundo, ¿eh? Me medir igual 4 o 5 metros, ¿eh? Aquí abajo, ¿eh? Hay una buena poza ahí. Fijaros. Hostia, hay una poza cojonuda. Bueno, pues ahora seguimos, que nos queda todavía mucho camino por ahí. Bueno, hasta ahora la carretera es todo 1%, va subiendo muy poquitito, sí, 1% todo el rato, hacia arriba. Eso es lo bueno, que luego a la vuelta lo tengo a favor. Aunque me está cayendo alguna gota ya, espero tener que abortar. So come on, let me show you. Oh my, you're my broken love. Bueno, de momento tranquilo todo. A partir del kilómetro 20 se pone al 3%. Pero bueno, esta carretera tiene tráfico, pero es muy chula, No tiene afectado el tráfico porque ese rally de Cangas me pilla aquí en medio. Pero bueno, de momento no me puedo quejar. Por lo dicho, a seguir. Bueno, mirad qué puente colgante, a ver qué se mete ahí. Desde allí se están tirando, a ver si se ve. Mira, allí hay uno. Baja a bajar uno por ahí ahora, a ver si lo engancho. Mira, ahí baja. Ahí está. Vaya vértigo. Tela marinera. Esto es Vidosa Multiaventura. Mira para abajo. ¿Qué hay para abajo? Nada de esto. No sé si bajará por otro lado. No se ve ni el fondo. Tremendoso. Vaya vistas, Vaya vistas, Mirad ahí arriba cómo cae el agua, Bueno, pues aquí empezamos. Y en la entrada hay un cartel que dice cortado por obras. Menuda putada. Voy a ver hasta dónde se puede llegar.
Fijaros qué espectacular. Mirad qué sitio más brutal. Aquí empieza la tortura. Aquí. Mira qué pasada, ¿eh? Buah, acojonante. Hala, pues toca a sufrir. Bueno, ese tramo, aunque no lo parezca, aquí ya estamos al 21%. 22. Y queda así 3 kilómetros y pico. Ay, no puedo hablar ya. Acabo de empezar, ¿eh? Bueno, mirad, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Si no fuera eso tan duro, me cago en Ross. Es espectacular. La carretera hecho una mierda. Putos mosquitos. Bueno, la carretera está hecha una porquería. Hasta con bicicarretera muy mal se sube, muy mal. Pues fijaros a ver, mirad cómo está la carretera. Está hecho una mierda. Bueno, te cae sudor, me cae sudor. Bueno, baches de este tipo hay a maza. Como esto hay la de Dios, ¿sabes? Está muy picado. Está, no es que no ni por dónde agarrar. Las subidas son criminales, ¿eh? Esto es un 22% y vas pegando botes. ¡Boh! Y luego una cantidad de moscas que le están comiendo el sudor. Bah, las moscas son que más jode todavía. Cago en su puta madre. Ay, 26 grados, Bah, qué calor. Y aquí está, la pobre. Después de 1 kilómetro ya está arregladina la carretera. Hostia, la diferencia es que te han dado la vuelta. Yo jamás vi algo tan jodido. Una carretera ahí hecha una mierda. Uf. Ahora bueno, eso se veía mucho mejor. Hostias. Voy a ponerme aquí para que se vean las curvas. Ahí abajo, Tengo pincho esto. Yo creo que desde arriba se va mejor. Lo peor son las moscas, que te vas sudando así, plof, 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 y se te van comiendo las moscas, tío. Es una pasada. Aquí el terreno está mejor, mirad. Aquí está el asfaltadín, aquello era imposible. Pero aquí está mucho mejor, eso sí. Si hubiera temperatura aquí, la de Dios. Mira qué vistas, tenemos aquí. Espectaculares, Pero hostia, que duro y me cago en... Se me queda la de Dios. Bueno. Uf. Muy duro, muy duro. Mira para atrás y mira para mí. Me queda un kilometrín. El día encima hay 32 grados. Me está cayendo las gotas a ojos vista. Mira qué cielo. Está pegando el sol ahora. Y luego está esto que desmoraliza, porque es un tramo largo y pindio. En el vídeo no se nota, pero hostia, si os ponéis aquí encima, alucinar. A ver, me quedan 900 metros de infierno. Bueno, pues por fin. Hostia, que dura es, me cago en Ross. Vaya cuestos que hay aquí. Me he hecho una jardina por aquí. Bueno, pues aquí hay una capellina. El Collao, se llama. Herminio Llamazares, por sus 100 años de trabajo y dedicación. Toma ya. Aquí tiene una casa rural, en la capellina. Qué guapa es. Y ya casa rural y este camino no sé dónde irá.
Pero yo doy la vuelta aquí ya. Aquí se acaba la carretera y yo doy la vuelta. Voy a tirar aquí una fotilla. La pena que no tengo agua ya. La fundí entera. Así que ahora bajar con mucho cuidado porque la carretera es muy peligrosa. Uf. Es una pasada. Hay un tramo de 1 kilómetro que está bien, pero el principio, el primer kilómetro, luego este final, ¡puf! Fatal. Mira, está como esto. ¿Veis esto? Pues esto es. Así es. Va. Bueno, ahora toca bajar y este trozo lo voy a dejar andando porque esto patina la de Dios. Esta gravilla de aquí. ¡Buah! Esto está con el pindio que está. Vamos. Se lo va la rueda. No la rueda que no sé. Muy mal. Este trozo de aquí. Con una de montaña sí, pero con la carretera no te arriesgas. Bueno, pues ahora bajando por aquí, esto es musgo, esto patina de Dios, así que hay que hacerlo andando. No me espete ahora contra la piedra esta de milagro. Patina, que alucina. Esto tocas un poquitín de freno, y se va la rueda que alucina. Así que nada. Andando hasta que salga el sol. Entrando en Cangas y fin de ruta.